Apple estuvo bien ocupada esta semana con el lanzamiento de iOS 26 Beta 6 y su versión revisada, pero también hubo unas filtraciones bien interesantes que revelaron el futuro de Siri, como también los próximos productos que veremos de parte de Apple. Así que comencemos. Comencemos hablando de lo que estaremos viendo de parte de Siri con iOS 26, y es que además de todas las nuevas funciones que ofrecerá este nuevo y mejorado Siri con la llegada de inteligencia artificial, el reconocido filtrador Mark Gurman asegura que estaremos viendo una versión revisada del diseño de este asistente virtual de Apple, y el rumor es que puede estar adoptando el diseño del icono de Finder de las computadoras de Apple, o que incluso parezca quizás hasta como un memoji. Ahora bien, este filtrador menciona que esta versión pudiera ser para los planes que Apple tiene de lanzar un robot de mesa con una pantalla, pero no sabemos si este diseño que Siri estará teniendo también estará llegando tanto a los iPhone como a las iPad. Con todos los cambios que Siri estará recibiendo el año que viene y en el futuro próximo, creo que sí es quizás necesario una nueva imagen para Siri, porque sin duda alguna su imagen se ha afectado bastante. Es cierto que el año pasado Apple añadió una nueva animación con el brillo alrededor de la pantalla cuando entonces activías este asistente virtual, pero no es como un logo o un icono que simbolice todos estos cambios que Siri estará teniendo. Debemos de recordar que los planes de Apple sí incluyen en un futuro cercano la creación como de un chatbot al estilo de ChatGPT y otros más que vemos en el mercado de inteligencia artificial, y eso quizás pues estará empujando a la compañía a que entonces utilice un icono o un logo para que represente esta nueva y mejorada versión de Siri, y quizás utilizar el icono tan icónico de parte de Finder de las computadoras de Apple pues puede ser una excelente alternativa. Para ver qué estará haciendo Apple tendremos que esperar algún momento durante la primavera con iOS 26.4 para ver qué exactamente estará sucediendo con este nuevo Siri, pero sin duda alguna Apple se está preparando para hacer uno de los cambios más grandes en cómo es que funcionan sus dispositivos una vez llegue este nuevo y mejorado Siri. Oye, si estás viendo este video, considera suscribirte a este canal. La gran mayoría de las personas ven este tipo de videos y no se suscriben, así que aprieta el botoncito acá abajo para que me apoyes aquí en este canal. Dejemos a un lado el nuevo Siri y hablemos ahora sobre lo que pasó esta semana, y es que con el lanzamiento de las betas de iOS, Apple hizo un error y añadió unos identificadores de sus productos que los que no ha anunciado todavía directamente al código de este sistema operativo, y la gente de Mac Rumors fue muy detalladamente a buscar esa información y encontró un sinnúmero de equipos, pero en este video te quiero contar sobre algunos específicamente. Primero, tenemos detalles de la próxima iPad mini, y es que Apple está trabajando en lanzar una versión con el procesador A19, el mismo que estaría llegando a los iPhone 17 este año. Esto no sería tan alocado porque Apple suele utilizar unos procesadores bastante poderosos en la iPad mini. Ahora bien, cabe la pena mencionar que como la compañía pues lanzó una versión tan reciente como el 2024 y la compañía pues no suele hacer unos cambios anualmente, pues no creo que estemos viendo un anuncio tan pronto de parte de Apple con una nueva y mejorada iPad mini. Ahora bien, estos rumores de la iPad mini también sugieren que la compañía estará haciendo cambios específicamente en uno de sus puntos débiles, que sería la pantalla, para que llegue finalmente con la tecnología de pantalla OLED. Y ellos dicen que supuestamente puede llegar en el 2026, pero yo no lo creo, no creo que suceda el año que viene. Quizás para el 2027 estaremos viendo esta nueva y mejorada iPad mini, tanto con una pantalla OLED como también con este nuevo procesador. El otro producto que se encontró en el código de estas versiones beta de iOS 26 fue el de una nueva iPad económica, la de la generación 12, la cual finalmente estará llegando con un procesador A18 para que entonces tenga finalmente las funciones de Apple Intelligence. Debemos de recordar que el procesador A18 está presente en los actuales iPhone 16 regulares, así que con este procesador sin duda alguna esta tableta sería muy poderosa, pero es por esa razón que no creo que estemos viéndola el año que viene, ya que Apple no suele actualizar esta tableta tan consecutivamente. Los rumores nos dicen que podemos estar viendo un anuncio tan pronto como la primavera del 2026, pero yo no me creo esto para nada, ya que Apple no suele colocar un procesador tan poderoso en estas tabletas económicas, ni de hacerlo tan rápidamente, ¿verdad? Tan a menudo, así que yo creo que también podemos estar viendo quizás un lanzamiento en el 2027 para darle un poco más de espacio en el lanzamiento de estas tabletas económicas. Obviamente me encantaría que si estuviéramos viendo esta tableta en el futuro cercano, pero digo esta salvedad y esta aclaración para calmar las expectativas y tengas toda esta información en consideración si estás pensando comprarte una de estas tabletas. Del próximo producto del cual te quiero hablar no formó parte de esta filtración inmensa en el código de iOS 26,
pero sí es un rumor que hemos escuchado bastante por muchos meses y hoy tenemos más detalles. Al parecer, Apple estará lanzando una MacBook económica con el procesador A18 en busca de lanzar una computadora a un precio tan bajo como el de $600. Esto lo colocaría prácticamente entre $200 a $300 menos de lo que cuesta una MacBook Air en el 2025, un precio que sin duda alguna hace esta computadora una bastante accesible. Ahora bien, aunque Apple busca reducir el precio de esta computadora dándole obviamente un procesador más económico, los rumores también nos dicen que la computadora sería un poquito más pequeña que la MacBook Air, ya que tendría una pantalla de 12.9 pulgadas comparada con la de 13.6 de la MacBook Air. El punto de esta computadora de Apple sería competir directamente en el mercado de computadoras económicas, tanto de fabricantes que hacen computadoras con Windows, como también las que tienen Chrome OS, las computadoras Chromebook, para que Apple pueda competir y entrar en este mercado, algo que realmente nunca ha hecho esta compañía. Ahora bien, se espera que esta computadora llegue supuestamente y alegadamente en algún momento este año, ya veremos qué estará pasando, supuestamente a finales de este año o a principios del 2026, para entonces pues ver, ¿verdad?, una alternativa bastante interesante de parte de Apple en este renglón de precios. Sea el momento de que llegue esta computadora, sin duda alguna será una excelente alternativa para poder darle una oferta de una computadora bastante accesible a las personas para poder conocer y experimentar el poder y la estabilidad que ofrece macOS y no tengas que irte por un iPad si eso es lo que no necesitas en tu diario vivir. En fin, el calendario de productos de Apple se ve bien interesante, pero ya por suerte no tendremos que esperar mucho más tiempo para comenzar a ver los productos de esta compañía, ya que los próximos iPhones se deben estar presentando prácticamente en algún momento el mes que viene. La última noticia esta semana nos lleva a hablar del App Store y cómo Apple sigue perdiendo control de este en otros países, ya que la más reciente derrota de esta empresa nos lleva a Australia, donde se le ha obligado a Apple permitir la llegada de la tienda de juegos de Epic Games Store, como también la función de pagos externos a esta región. Esto de cierta manera pues es prácticamente lo mismo que sucedió en Europa, donde desde ya hace un tiempo esta tienda de juegos de Epic Games ya se puede instalar y descargar, como también poder hacer pagos fuera del App Store en esta región. Esto significa que ahora mismo hay 3 regiones o países donde el juego sí está disponible fácilmente, incluyendo obviamente Estados Unidos, aunque en este país se debe a la llegada de poder hacer compras fuera del juego de esta compañía, para que entonces Epic Games no tenga que pagarle comisiones directamente a Apple por todo lo que se compra en este juego. Con este cambio vemos como Apple sigue perdiendo el control de esta batalla sobre su App Store y entonces pues ya prácticamente tiene que permitirle más cosas a las personas. Obviamente en mi caso me gustaría que esta flexibilidad de poder instalar otras tiendas alternas de aplicaciones, como también aplicaciones de lo que tú quieras, esté llegando a otros países, pero para esto tendremos que esperar quizás un poco más de tiempo. En mi opinión, yo creo que ya estamos prácticamente a ley de nada para que Apple ya no le quede más remedio que tener que abrir su propio sistema operativo a nivel mundial en vez de tener diferentes reglas en tantos países a la misma vez. Y bueno, con esa última noticia te he contado todo lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Sin duda alguna vimos muchas noticias bien interesantes con la llegada de iOS 26 Beta 6 y todos los cambios del diseño de cristal líquido, como también esta gigantesca filtración de productos de Apple, que una vez más no cubrí todo lo que se filtró esta semana porque sin duda alguna fueron muchos productos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas sobre esta idea de este mejorado Siri y los cambios visuales que podemos estar viendo, como también estos productos de Apple que estaremos viendo quizás en algún momento el año que viene o dentro de 2 años. Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana.